sirve a tener distintas perspectivas. Hablaba hace un cachito que íbamos a hablar con Lía, que bueno, estuvo hasta hace unas horas nada más en Bahía Blanca por las inundaciones, haciendo una cobertura allá súper interesante que probablemente tenga mucho para decirnos, y también sobre lo ocurrido ayer, que es un poco lo que nos ha tomado todo, ¿no? Hola Lía, ¿cómo estás? Acá Ine te saluda. Hola Ine, un abrazo grande a todo el equipo de La de Acero. Gracias. Muy lindo tenerte en el programa y verte la carita después de tanto tiempo. Nada, primero que nada preguntarte cómo estás y le solemos pedir a los invitados, porque este es un programa muy trolo y nuestras identidades fluctúan todo el tiempo y todo lo que hacemos. Si querés presentarte en tus palabras, es más que bienvenido. Bueno, no, igualmente lo hiciste súper bien. En relación a los pronombres, estoy usando masculino, por ahí femenino, no pasa nada. Es como que venimos fluctuando y eso está bueno. Así que bueno, nada, por ahí eso, mi oficio, más que nada comunicar lo que me gusta. Y bueno, más que también entender la comunicación como un derecho humano, ¿no? Y en ese sentido es también una manera de militar. Total, me parece re importante. Primero que nada me gustaría saber cómo viste en primera persona la realidad allá en Bahía Blanca, y después nos vamos más de cara a lo que pasó ayer. Bueno, la verdad es que es difícil porque se abren y se cruzan tantas líneas de pensamiento que por ahí uno no sabe cómo abordarlo. Siempre verlo desde afuera es difícil, verlo desde afuera, y me refiero a kilómetros de distancia, y también me refiero a que no es algo que te está afectando particularmente. Por ejemplo, nosotros que fuimos a cubrir allá con Indisciplinades, que es el medio donde estoy trabajando, y la verdad es que, bueno, los relatos, las imágenes eran bastante apocalípticas. Sí. Más allá de lo que se puede ver en sí mismo, la sensibilidad, ¿no? Los relatos de la gente, entender la dimensión de todo lo que se perdió, todo lo que se llevó el agua, y también entender que bueno, que hay algo, que hay mucho de eso en realidad que se podía prevenir, que hay mucho de eso que se nota cuando el Estado está y cuando no está, y cuando hay un desborde en relación a lo que se le exige, por ejemplo, a una municipalidad, a la provincia y a un Estado nacional, ¿no? Sí, Como las total. diferentes actividades. Sí, la escala. También pienso, acá hablamos mucho en relación a lo que recae en el individuo con este tipo de estados ultra neoliberales, y cómo de repente la sensación de abandono. Y pienso también, hay unas historias que subiste con unos containers llenos de escombros y de cosas, que es la vida de la gente eso, ¿no? Además de que digo, es como sus casas, sus cosas, ¿no? Y me parece que este tipo de situaciones, y algo que le falta muchísimo a la política en este momento, y sobre todo, bueno, la política nacional ni hablar, que tiene que ver con la sensibilidad de las cosas, con pensar en la política desde un lugar humano, desde un lugar, justamente, desde nuestras facciones políticas o de nuestros pensamientos. Hablamos siempre de derechos humanos, y lo hablamos, y pareciera que los derechos humanos solamente tratan, digo, para ese enemigo que construyen de nosotros, siempre como derechos humanos es la dictadura, desaparecidos, que sí, lo es, pero derechos humanos es tantísimo más amplio, y es una forma de pensar la política y de hacer la política y de construir la ciudadanía también, ¿no? Y en ese sentido me resuena muchísimo. Digo, vos hablás de las distintas estructuras y escalas, lo que se le puede exigir a un gobierno municipal, a un gobierno provincial y a un estado. Y me viene también un poco en esto de la orfandad política, me viene algo que mencionó Lali en la entrevista con Pedro hace 2 días, que justamente le están exigiendo a artistas, por ejemplo, ¿por qué no está Dillom en Bahía Blanca? ¿Qué está pasando que no le pueden exigir eso? No hay una organización política o políticos presentes para exigirle esas cosas que terminan recayendo en los artistas, ¿no?
Sí, yo creo que bueno, que muchas veces es la falta de referencia o de representatividad de la política misma, ¿no? Ayer también leía un par de comentarios de compañeros que decían en qué momento naturalizamos que los referentes políticos no estén en la calle cuando hay manifestaciones como las de ayer en el Congreso, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo mismo a niveles territoriales, por ejemplo, lo que vi que a mí me dolió un montón, porque obviamente, no sé, yo soy una persona que cree en la política como una herramienta de transformación social, como Ujú. la herramienta per se capaz de verdad hacerlo. Eh, y sin embargo veía una comunidad que se organizaba como podía, que se Sí, organizaba comunalmente, incluso dentro de los propios barrios, porque es gente que quedó súper aislada y que se ayudaban a llegar entre ellos a los techos. Hay miles de historias que son terribles, de, no sé, una señora que estuvo 2 horas agarrada a un palo para que no se le llegue la corriente, vecinos sacando por la ventana a gente subiendo, ayudando a subir al techo, mm, porque les venía el agua y se ahogaban, ¿no? De ahí tengo, digo, material un montón, pero gente gritando como allá van mis cosas y después vos veías, ibas caminando y veías que la marca de agua en la pared era de 1,20 m, viste que la gente te decía, che, yo estaba hasta acá del cuello y no podía salir. Bueno, las historias son realmente una película de terror y recorrimos lugares como, no sé, el Hospital Pena, que tiene su laboratorio y las partes más importantes como en un subsuelo, y era realmente apocalíptico todo, ¿no? Como no, no. barro en todos lados, todo tirado, todo caído, no sé, máquinas y elementos que son carísimos y que no se recuperan, bueno, todo en un nivel muy, muy desolador, y la gente, si bien agradecía, ¿no? Y hablaba siempre de los gestos de solidaridad y de toda esta trama comunitaria que se empieza a armar, que es como fundamentalmente la mayor parte de la ayuda, también con mucha bronca hacia la política, ¿no? Y eso habla de la ruptura de las tramas sociales y de la conexión de la política con la gente, con patear el barrio, con el territorio, ¿no? Ujú. Mucho enojo y mucho descreimiento también, ¿no? Porque no digo que todos los niveles o que nadie esté haciendo nada, No, no, pero claro. bueno, el relato de la gente y cómo lo ve está muy, muy, muy divorciado y muy lejos, ¿no? Incluso al tiempo de que eh, realmente había muchos sectores que estaban desde el Estado ayudando, por ejemplo, no sé, el Ministerio de Salud de provincia, la verdad es que los veías laburar a los pibes que estaban ahí hace horas, durmiendo Sí. 3 horas por día, viste, como limpiando el hospital, sacando con pala el barro y bueno, incluso como en esos casos que está ahí la gente presente te decía, no, bueno, pero no sé, que siempre con una línea muy, muy grande de desconfianza, ¿no? Y me parece que más allá de toda crítica es algo interesante a pensar, ¿no? A decir como, bueno, ¿cómo se sigue? ¿Cómo se recompone esto? Total. En un oral, no sé, bueno, ¿no? Como se abren un montón de líneas ahí. Sí, total. Bueno, me aparecen muchas cosas. Primero, vos hablabas de prevención, más al comienzo. Y el gobierno nacional no es un gobierno que piensa en la prevención y en la inversión, ¿no? Es un gobierno que piensa en el sálvese quien pueda. Son otras lógicas. Pienso en salud, pero en infraestructura, y se va a todo lo que, digo, obra pública, digo, un montón de cosas que previenen estas situaciones y que no pareciera no importar. Y en ese sentido también, en esta clave de orfandad política, ¿no? Hablando un poco de lo que pasó ayer, que inicialmente hay como cierta épica en relación a los clubes, acompañando a los jubilados, pero también es una triste realidad donde no hay una organización política, y al no haber una organización política no hay un aparato de cuidado para las marchas. Digo, en relación a como una mirada interna de lo que pasó, porque Bullrich nos va a querer matar siempre, ¿no? Entonces, pienso un poco en esa realidad y no sé cómo vos ves esta perspectiva un poco de lo terrible que fue lo que pasó ayer, que siento que obviamente tuvo un impacto muy grande inicialmente, pero vamos a dimensionar los hechos con el correr de los días. Sí, lo de ayer fue realmente, no sé, es como decías vos, viste, como hay veces que no alcanzan las palabras, que hay que hacer un ejercicio de buscar esas palabras, porque se superan esos límites momento a momento, ¿no? Cuando vos decís,
che, esto no puede estar pasando, está pasando ayer, o sea, tanto adentro como afuera del Congreso, fue terrible, ¿no? Martín Sí. Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, cuando no le daban los números y estaban por votar, que se le sacaban las facultades extraordinarias al presidente, cerró el Congreso, terminó la sesión como si fuese un kiosco, ¿no? Sí, no, Como no. si fuese el bolichito de ellos, y eso es básicamente, che, bueno, listo, el Congreso no funciona, esto no es más una No, no. democracia. Hoy, hace un ratito leía porque la jueza liberó a los detenidos de ayer, de toque, que igual estuvieron detenidos, ¿no? Esas causas Sí, que han sí. abierto, los liberó a las horas, anunció que el gobierno nacional iba a intervenir la justicia. O sea, no hay más división de poderes. Esto es inaudito, ¿no? Y al mismo tiempo, en la calle estaban abolidas todas las garantías constitucionales. Hay un nene de 12 años que fue detenido, que salía de la escuela. Hay casos que son tremendos, que estaban parada gente esperando el bondi, venía la policía, lo tacleaba, le empezaba a pegar y se lo llevaba, ¿no? Hay imágenes que son terribles. Bueno, Pablo Grillo, que es un fotógrafo, Sí. un compañero muy conocido y un gran profesional, le dispararon a quemarropa un balazo en la cabeza de gas, de esos que son de este Sí, tamaño, sí, ¿no? sí. Cráneo, y tiene muerte cerebral. Lo mataron. Lo mataron. Hay que ponerle esa palabra. Ujú. Por eso decimos que es un gobierno asesino, porque lo es. O sea, ya no hay más metáforas, ¿no? No alcanzan las palabras, no es que es una. Que recurrimos esto a una metáfora, a una manera de decir nos están matando de verdad, ¿no? Y sí, y esta orfandad de la que hablamos de la política es que las organizaciones políticas se tienen que hacer cargo, Ujú. ¿no? Que es como, si bien están más o menos, bueno, estaban adentro del Congreso, no están afuera o por ahí, hay algo de que para que se integre un poco más la sociedad, a lo mejor no se suben las banderas, pero bueno, somos más o menos siempre los mismos los que estamos en esos espacios. Sí. Pero bueno, sí me parece que hay una responsabilidad política de todo el arco político, ¿no? De que ya sabemos la Libertad Avanza al PRO y la UCR que está cada día más nefasta. Que hacen, que votan, cómo reaccionan, pero al mismo tiempo, bueno, nada, de todo el sector popular, es como, che, estamos esperando respuestas, estamos esperando referentes en la calle, a la cabeza, ¿no? Claro. Sí, mismo ayer hablaba, tuve la suerte de estar con gente el día de ayer y poder como charlar, poder como debatir, pensar. Y hay algo bueno, que tiene mucho que ver con esta idea. Digo, voy a decir algo extremadamente obvio, pero esta idea de no futuro, de no posibilidad de soñar, de no poder proyectar. Y también, digo, hay que salir de ese loop horrible, porque lo que hablábamos es, no sé, acá en La Plata particularmente, había pibitos de 16 años que los desaparecieron, los chuparon y los mataron, los torturaron por el boleto estudiantil. Y digo, parte de mi familia, gente cercana acá, ¿entendés? Y no hace tanto tiempo. Y yo viví una democracia y viví un estado de bienestar. Y esas personas, o los contemporáneos de esas personas, probablemente tampoco veían un futuro en algún momento. Entonces, hay que empezar a creer en esa realidad que queremos construir y ganar esa seguridad para pensar esa realidad. Y siento que necesitamos cuadros políticos que generen eso. Y también necesitamos nosotros empezar a chipear ese discurso y empezar a hablar desde esos lugares, porque también se une a este discurso que yo por eso hoy arranqué el programa muy enojado, pero ese discurso de odio a la Argentina, de que somos lo peor, que siempre estuvo ahí como queriendo, pero hay que empezar a hablar desde... ¿Querés estar o sea, en Argentina son bienvenidos todes. Puede venir quien quiera a Argentina a habitarlo, pero que quiera estar en Argentina. Los que piensan que Argentina no sirve, que se vayan a otro lado, que no hay problema, que vayan y construyan su propia patria, su propio lugar, pero realmente hay que empezar a construir ¿cómo? La máquina, armen Miami 2 digo. Claro, pero escúchame, quieran este país es increíble. Y construyan, y si de última hay cosas de este país que no les gustan, construyan ese país, construyamos ese país que queremos. Hoy escuchaba, creo que era, a Grabois, un cachito que estuvo hablando en Gelatina, y en un momento hablaba del construir este país y
se me fue lo que quería decir, pero no importa, vamos a pilotearlo. Pero estuvo hablando hoy temprano en Gelatina y hablaba de la dirigencia política, de quiénes estaban presentes. Y me parece que es importante pensar qué cuadros políticos queremos, qué Argentina queremos construir. Y en esa clave también pensarnos como actores activos de ese cambio de realidad. No sé vos cómo viviste la situación actual o también esto, ¿no? Como es difícil a veces pensarse como exigirnos en un contexto de o no tener laburo o tener que laburar un montón, exigirnos además ser sujetos activos y todo, pero no sé vos cómo lo vivís. Sí, mira, ya que lo traes, de hecho me parece a mí una de las consignas más interesantes, la de Grabois, que bueno, que viene repitiendo y machacando en una línea que a mí me interesa pensar mucho, que dice, el miedo se contagia, pero el coraje también. Total, ¿no? eso, sí. Que es una consigna que emociona, que recurre a la épica, que es como, che, sí, y cuando ves un acto de patriotismo, de justicia, cuando ves que un hincha de Chacarita se pone en el medio entre la policía y un jubilado, digo, ese es nuestro país, ese es el país en el que yo quiero vivir, que es el país de la empatía, que es el país de pensar en Leotre, Uh-huh. que es el país de las jubilaciones justas y de la justicia, ¿no? El país de las madres que se han interpuesto entre los caballos de la policía en el 2001 mientras mataban pibes a quemarropa, digo, Sí, ese es sí. nuestro país, esa es la historia de nuestro país. Hablábamos recién bueno, todo lo que son derechos humanos es la memoria, ¿no? No nos podemos olvidar de dónde venimos, de quiénes somos hijos, de Sí. la generación perdida que hay en el medio, ¿no? Y que eso también construye ahora que nos estamos cuestionando tan fuerte, que es, bueno, esto, el avance y lo liberal, el individualismo, fomentar, viste que, bueno, la pandemia influyó mucho en el sentido de que el otro era un peligro, ¿no? Entonces, Sí. hay algo que uno se distancia en el abrazo, pero también en la calle, pero también en mirarte a la cara, en estar todo el tiempo mirando un celular. Eso es un signo de la época mundial, digámoslo. Y al mismo tiempo, bueno, hay una frase que como peronista siempre tengo un poco en la cabeza cada vez que me enojo cuando, viste, uno empieza, ¿qué mierda votaron? Y no sé Sí, sí, qué. sí. Tenemos esos momentos, ¿no? Pero también Perón decía, el pueblo nunca se equivoca, Uh-huh. ¿no? Y me parece que es interesante pensar ¿qué pasó? ¿Por qué la gente votó a un tipo con una motosierra, no? Como, ¿qué es esa bronca? ¿Qué es esa? Sin subestimar a la gente, ¿no? No, Porque total. Cristina ha ganado con un 54%. Bueno, ¿por qué Milei? ¿Qué representa? ¿Qué genera? ¿Y de qué está hablando la gente cuando expresa esa bronca, que es esa misma bronca que te contaba que aparecía en la comunidad de Bahía Blanca, ¿no? Y Uh-huh. donde todo el tiempo el relato era como, bueno. Y ahora, no sé, tengo que empezar de nuevo, como lo hice toda la vida y no sé qué. Y es como, che, ¿sabés qué? Podría acá estar el Estado ayudándote. Sí, Si no podría hubiesen ser estado más sencillo. si no hubiese estado los 2000 efectivos que había ayer cagando a palo los jubilados en la plaza y hubiesen estado en Bahía Blanca reconstruyendo la vida de esa gente, Sí, sí. eh, no sé, su vida y su percepción sería totalmente diferente, ¿no? No, eso, Entonces, sí. No, nada, me parece que también hay que dimensionar y darle lugar y paso a la angustia, a la salud mental, a, no sé, a partes de nuestro todo y que también es lo que decíamos recién, es como, bueno, ¿cómo vas a tener coraje o cuánto te vas a pedir? No sé, lo veo en mis amigas, ¿no? Todas las semanas me llegan mensajes de, che, me despidieron, che, no sé qué. uh-huh. eh, no me aumenta el sueldo, no me alcanza para vivir, ya tuve que dejar tal cosa, tal actividad porque no la puedo pagar más, Uh-huh. ¿no? Y uno entra en ese espiral de tristeza, de frustración, de sentir que te rompes el lomo todo el día y la plata no alcanza, y de que, bueno, también cómo estará quien hoy en día no come, digo, hay gente que no come las 4 comidas, que no come 2 ni siquiera. Y es como, ¿cuánto le vamos a pedir a la sociedad mientras hay toda una línea de referentes y de gente que se maneja con una impunidad terrible, ¿no? No, sí, Eh, es una locura y también algo que mencionaba hoy Grabois en la entrevista que no pude verla completa realmente, es que tenemos leyes que están buenas. Tenemos, o sea, parece que, viste, que cuando hablan de esa Argentina que en realidad era para unos pocos, esa Argentina dorada,
pero tenemos una Argentina que tiene todo lo necesario para ser grande. No, pero tenemos todo lo necesario, digo, en materia, digo, de leyes. El tema es que justamente los poderosos acaparan estas herramientas que tenemos y las desarticulan, como pasó ayer en el Congreso, que es una locura. Nuestra está buenísima, ¿eh? Como tenemos de las leyes más avanzadas, lo que pasa es que, bueno, nada, es ahí también la perspectiva de la justicia, como la manera en la que una ley es leída o no, la manera en la que un juez dictamina, tiene que ver con su subjetividad y sobre todo con que no hay un control democrático de la justicia. Eso por un lado. Y por el otro también, estamos realmente, o sea, ayer, para mí, digo, recapitulo, se rompió el pacto democrático. Se rompió el pacto democrático desde el momento en que le disparan a Cristina 2 veces en la cabeza. Totalmente, ¿no? Sí. Al minuto 3 salen a decir, no, fue un autoatentado. Es como, estás loco. O sea, fue casi un magnicidio eso, ¿no? Si no, podemos todos respetar el orden de la democracia y sobre todo las fuerzas políticas, decir, che, esto no, hasta acá. Podemos tener un país polarizado, podemos hablar de la grieta, pero hasta acá. ¿Viste? Como un límite a la decencia y a la moral. Desde ahí empezó para mí a resquebrajarse algo que estamos viendo las consecuencias ahora en la calle cuando matan a un periodista, ¿no? Que es, che, no hay ningún tipo de seguridad ni de seguridad ciudadana, sobre todo, ¿no? ¿Dónde está la democracia cuando cierran el Congreso, cuando intervienen la justicia? Es como, listo, chicos, el imperio, ¿no? Y hay una fuerza política que se maneja con una violencia demencial para un presidente. Naturalizamos que sea un estafador, naturalizamos que... Ayer pasaban camiones hidrantes de la policía gritando por altoparlante, vengan zurdos, ¿no? Ayer una ministra salió en la tele mientras estaban operando a Pablo Grillo en el quirófano, ¿no? Por fractura de cráneo, sale la ministra en paralelo a decir, no, este chico está preso y bueno, es un militante kirchnerista. Como si matarlo por militante kirchnerista estuviera justificado, ¿no? Como que recae sobre el peronismo, como las cosas que hace Milei si las hubiese hecho Cristina o cualquier peronista, serían atrocidades, ¿no? Que lo son, pero como son, se los deja pasar, y al mismo tiempo no olvidarse de la historia del peronismo y del antiperonismo sobre todo, que es la misma línea de pensamiento de viva el cáncer, de 18 años de proscripción, de bombardear la Casa Rosada a Perón, ¿no? Sí. Con un saldo de muertes terrible. Es como, bueno, ¿dónde están las garantías constitucionales y dónde está esa sociedad que es capaz de ser súper solidaria, pero también políticamente es hora de despertar un poco y de recuperar nuestra historia, ¿no? Totalmente. Y en esta línea de recuperar la historia siento que así como pensamos la memoria como para no repetir los errores, ¿no? En esa clave que alguna vez se ha dicho bastante. También tener memoria para, como hablaba al principio, entender que toda época oscura se atraviesa, ¿no? Y se atraviesa construyendo algo distinto. Porque lo que tienen para ofrecernos es muerte. Lo estamos viendo. Es muerte, es hambre, es desamparo. Es muchísimo. Y de hecho también otra cosa que digo, hace no tanto, porque no pasó tanto tiempo, el 1 de febrero cuando se hizo la marcha del orgullo antifascista y antirracista, yo estaba y me crucé una vieja así no lo digo gerontofóbicamente, pero digo, me crucé una vieja mala onda en el bondi y me dijo, qué asco. Digo, y no me pasa eso hace muchísimo tiempo. No me pasa eso hace más de 15 años capaz. De cruzarme alguien que impunemente en un micro lleno de gente que estaba con la bandera del orgullo. Y hace poquito lo mismo. Pasé hace un ratito de la mano en el centro y qué sé yo, no sé qué mierda me dijeron. Pero digo, no me pasa eso. Y digo, ¿qué está...? Bueno, subí un reel diciendo que hubo como una censura, no sé qué, tocando. Tengo todo TikTok lleno de falcón verdes y gente que me está mandando a matar. Y digo, ¿cómo vos estás viviendo un poco también esto, ¿no? Porque digo, como el aval de estos discursos, que es algo que dijimos bastante, pero
yo estoy empezando a sentirlo en carne propia, real, esta cuestión de, ok, o sea, lo vimos, ¿no? Hubo un triple lesbicidio, pasan cosas todo el tiempo, pero está cada vez más cerca. Digo, ¿qué? Como... Y esta cosa que Lali lo decía el lunes o el martes, no sé cuándo fue, el martes creo que fue, esta diferenciación del yo real y el yo virtual, y cómo se está metiendo, digo, estos trolls, de repente están en la calle, y a mí miedo no me dan, o sea, me dan, puede ser que me den cagazo, pero yo, la verdad que también tienen que tener cuidado con nosotros. A pararse de manos. Total. No, sí, digo, tiene sentido que la señora esa se sienta habilitada cuando el presidente, 2 días antes, nos había dicho abusadores, Sí. pedófilos. Sí. Entonces, se destapa una cloaca, pasó lo mismo con Macri en su momento, ¿no? Me acuerdo que en un momento estábamos en un local partidario y salió un tipo y empezó a disparar con un rifle a donde estábamos nosotros, ¿no? Eso fue pleno macrismo. Ahora, apenas asumió Milei, salían libertarios con rifles de aire comprimido a disparar a la gente en situación de calle, ¿no? Estamos hablando de esta misma gente que siempre estuvo, que tiene guardados esos Falcon verdes. Y Claro. por eso yo hablaba del pacto democrático, ¿no? Porque en un momento se dijo, tipo, che, son 30.000, esto está mal, ¿no? Como garantías, básicamente. Creo que justamente destaparon una cloaca y que toda esa gente que ya estaba ahora se siente habilitada. Pero también en la línea de la memoria recordar que somos un colectivo que primero, hace un mes, te puso 2 millones de personas en la calle. Total. Hizo lo que la CGT, los partidos políticos y muchas otras construcciones no hicieron durante un año, ¿no? Sí. Y que fue a través de la empatía y que fue a través de otro tipo de construcción política, más horizontal, un poco más desorganizado, obviamente, pero genuino. Y me parece que hay que atinar a esas cosas que son las que vuelven a recomponer la ciudadanía, ¿no? De pronto estaba una abuela diciendo yo marcho por vos, hijo. Y lo mismo pasó ayer, en donde los nietos estaban diciendo yo marcho por vos, abuela. ¿Entendés? Sí, es muy emocionante. Para mí, sí, me emociona, obvio, son esas cosas que es como, eso es la política y la micropolítica de verdad, ¿no? En cuanto a nosotros, el miedo, digo, creo que, viste como dicen, que valiente no es el que no tiene miedo, sino el que lo atraviesa. Somos una comunidad que obviamente que en algún momento cuando saliste del closet o cuando sentiste miedo, pero también lo atravesaste, ¿no? Las compañeras travestis y trans van presas todo el tiempo porque si bien ya no hay códigos contravencionales en la mayoría de las provincias, sigue existiendo un nivel de transodio que es terrible, sobre todo por parte de las fuerzas, ¿no? Siguen, no sé, Sofía Fernández apareció muerta en una comisaría y dijeron que se suicidó, ¿no? Sí. Digo, convivimos con esa violencia, pero también somos el colectivo que ha sabido resistir a la dictadura heterosis, ¿entendés? Como eso siempre fue una dictadura, lo sigue siendo, porque nos matan, ¿no? Como femicidio, ¿no? Pero bueno, también creo que justamente hay que hacer pie en todo lo que resistimos desde hace 5.000 años, ¿viste? Como recuperar nuestra tradición y nuestra cultura, que es como, ya sabes que nosotros, entre comillas, somos peligrosos también porque tenemos la capacidad política de incidir ahí en donde se puede desarmar esa mentalidad Total. liberal, esa mentalidad de alguna manera capitalista, ¿no? Pensar otra idea de familia, pensar otro tipo de construcciones económicas y sociales, ¿no? Desarmar esa cosa que quiere construir el neoliberalismo, ¿no? Eso por el lado de la política, ¿no? Y el lado del pensamiento. Pero, pienso también en cuando se nos han atacado, pienso en Diana Zacayán, que era parte del movimiento piquetero tirándole piedras a la policía. Nosotros nunca no fuimos parte del pueblo y nunca nos resistimos con el cuerpo, ¿no? Nunca nos peleamos con la policía. Ayer cayeron en cana un montón de compañeros trans también y parte del colectivo. Somos parte de esa sociedad que resiste y que además le agrega ese componente de que, bueno, nos cuesta más, obviamente. Y perdón, lo hice re largo. No, pero metele. A ver, de esta anécdota que a mí me gusta mucho, que es cuando lo van a buscar la militancia a Perón, a Ezeiza,
fue la primera vez que marcharon compañeros con una bandera que salía del closet dentro de la política y dentro del campo popular, que decía, es una famosa del FLH, del Frente de Liberación Homosexual, que decía, para que reine en el pueblo el amor y la igualdad, Frente de Liberación Homosexual, ¿no? Ujú. Muy pocos compañeros se animaron en esa época, digo, tan dura, Sí, había sí. mucha homofobia, ¿no? Y iban marchando a buscar a Perón, al avión, y mientras tanto los propios compañeros le cantaban canciones violentas que eran, que decían, por ejemplo, no somos putos, no somos faloperos, somos soldados, la FARC y montoneros, ¿no? Desconociéndonos. Entonces nosotros siempre luchamos contra esa otra parte que son nuestros compañeros violentándonos, ¿no? Sí, 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 Pero al sí. mismo tiempo siempre hubo putos peronistas y lesbianas peronistas y travestis peronistas que enfrentaron todo ese miedo, lo atravesaron, que se organizaron, que se pararon de manos, digo, no sé, Loana Berkins, Diana Zacayán, se tenían que agarrarse a las piñas, se agarraban. No digo que esté bien, pero digo que me parece que ese Sí, sí, miedo hay que transformarlo en potencia, pero sobre todo hay que saber organizarse, ¿no? total. Tenés que saber el momento en el que, che, son 5 y vos sos una sola, bueno, corre, qué sé yo. Sí, hay que ser estratégicas. De hecho, cuando se llamaba a marchar era como, chicas, por fin, vayan como para una marcha, arre, vayan, móntense todo lo que quieran, pero tengan cuidado que capaz que hay que correr, arre, hay que correr y hay que estar listas. Sí, me parece re importante como llamar un poco. También acá un compañero muy querido que es Mag de Santo, que tiene una columna. Bueno, con Mag hablábamos mucho de también algo que pasa con nuestra comunidad, es que tenemos mucho autodesprecio, ¿no? Porque nos enseñaron a odiarnos y tenemos que reconstruir un poco ese. Que bueno, que el orgullo queda medio chico, ya, ¿viste? Como que siento que el orgullo como término tal vez nos queda más chico y hay que construir ese orgullo, pero también como desde un lugar como más allá del orgullo. Tenemos, porque nos queda medio pride a veces. O sea, el orgullo si lo tomás como que nuestra militancia solo es orgullo, recorta nuestra identidad, porque en Total. realidad nuestra identidad es resistencia, de lo que hablábamos recién, es Ujú. resistencia, es la potencia que tiene de romper esas cosas, viste, que van al hueso, y por eso también nos atacan, ¿no? Esto de la ideología wow, ¿qué es? Y que te importe un carajo el que tenés al lado, ¿no? Desde el Ujú. ambientalismo, desde el feminismo, transfeminismo, desde todos Ujú. los lados donde vos quieras verlo, es que te importe el que tenés al lado, y si te importa el que tenés al lado, se te va a hacer re difícil que te recorten derechos. Si te importan los jubilados, les jubilades, se te va a hacer re difícil no ir a marchar por ellos y decir que no había ningún jubilado ayer en la plaza, ¿no? Total. Entonces, creo que luchar contra eso, y nosotros lo hicimos siempre, y el orgullo está bueno, está bien, me parece que es la parte sana y un poco más festiva y también política, ¿no? Esto que decía Jauregui, de que una sociedad que te educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política, lo Sí, es, pero también me parece que hoy en día hay que hablar de todo eso que completa esa identidad, que es mucho más combativa, ¿no? Y que, no, sí. estamos igual, digo, ¿no? Nacimos, la visibilidad de esta comunidad nació tirando piedras, ¿no? Sí, sí, sí. Con dos a la Hubo cabeza. que hacernos el lugar. En Estados Unidos, acá nuestra comunidad nació en el seno del sindicalismo, Claro. con 3 trolos haciendo un folletín, Nuestro Mundo se llamaba, que lo repartían clandestinamente, lo imprimían clandestinamente, obreros sindicales, ¿no? Ujú. Sindicalizados. Entonces digo, es hermosa la historia de nuestra lucha y de nuestro colectivo, pero me parece que de ninguna manera hay que correrlo hacia el lado soft de, ay, sí, somos tipo unas mostras remontadas. No, no. Digo, somos la gente que se planta, ¿no? En la Sí, calle es sí. difícil, hay que sobrevivir, hay que estar organizada y sobre todo, digo, bueno, esto, precauciones, no ir por la calle, saber a quién llamar, tener llaves de las casas de amigues donde poder caer si pasa algo, ¿no? Bueno, Ujú. la historia de la resistencia, eso sí, estamos en ese momento político. Total. Me encantaría hablar 1000 horas. Sé que también estás a full. Pero antes de despedirte, me gustaría que nos digas si tienes alguna invitación, algo que quieras decir. Digo, haces un montón de cosas además de ser comunicador.
Sí, bueno, no, nos encontramos donde quieran, digamos, no sé, por ejemplo, estoy trabajando en Disciplinades, que es un medio de comunicación digital, que también, bueno, la verdad es que los materiales son re lindos y nos gusta mucho lo que hacemos, así que nos pueden seguir. Y también, bueno, otra instancia es que justamente lo que hablábamos de levantar un poco el astral y de recomponernos como colectivo, hacemos una fiesta que se llama Marilina Tortillera, Sí, sí. que la hacemos solamente para darle lugar al ocio, ¿no? Para militar la alegría, para militar como los cuerpos libres. Es una fiesta libre de violencia específicamente para para el colectivo queer. Marilina Tortillera por Marilina Ross se llama, así que imagínate. Hermoso. Pero bueno, invitarles a todos que vengamos de verdad a bailar un poco, a volvernos a encontrar, a seguir militando la cultura, la fiesta, la noche segura y sobre todo que todos los cuerpos tienen derecho a ser felices un rato, ¿no? De la Hermoso. manera en que cada uno considere la felicidad, pero bueno, tratar de garantizarnos eso, sobre todo en un momento que está tan difícil el ánimo. Hermoso. Esto, la Marilina Tortillera, es cuando... En abril, las primeras semanas de abril vamos a Ahí anunciar va. la fecha ahora en estos días, Perfecto. porque va a ser el sábado y bueno, nada, hay un desperfecto técnico, pero la reprogramamos porque no nos vamos a dar por vencidos. Hermoso, me encanta. Bueno, estaremos todos ahí bailando. Yo he ido a esa fiesta, doy fe que está buenísima y que es... eh, Claro, ¿Cómo? es que venir a tocar. Ah, pero algo medio punk, capaz que... Pero puedo hacer un temita electropop para la ocasión. Es momento de poco. Nada, Lía, muchísimas gracias. Un placer charlar con vos como siempre y sabés que obviamente la radio pública está abierta para vos y para todos los compañeros. Gracias, Cine, un gustazo que haya compañeros como vos también haciendo comunicación y los programas que queremos y necesitamos. Gracias, nos vemos. Bueno, hermoso, hablábamos con Lía Gara, comunicadora, periodista, lesbiana, hablaba recién de Indisciplinades, el medio en el que está, también escribe para el Soy de Página 12. Así que nada, gente, vamos a ir un pequeño corte, así Emi Bielevich puede...